Gracias, diputado presidente. Señor ministro, la fracción del Partido de Liberación Nacional quiere colaborar en la solución de los problemas de este país, quiere apoyar la forma en que podamos sacar el problema fiscal adelante y de manera permanente. Sin embargo, nos es muy difícil poder trabajar con ustedes porque encontramos cambios de opiniones con mucha frecuencia. La última vez que yo conversé con usted frente a la Cámara de Comercio Norteamericana y en otra oportunidad con el ministro de la Presidencia en una radioemisora, la propuesta que ustedes plantearon frente a la alternativa nuestra de impuestos fue: si se para la corrupción, si se mejora la recaudación fiscal y si se cortan los gastos superfluos, este país sale adelante. Los impuestos no son necesarios. Mi pregunta, señor ministro, ¿qué es lo que está pasando? Porque hoy le escucho a usted un discurso muy diferente al que había mantenido en el pasado. Muchas gracias por la pregunta, don Antonio. Efectivamente, me acuerdo muy bien de esa reunión porque era el primer foro que participaba y tal vez no, digamos, le puedo decir que las razones principales es porque, como dije al principio, a la hora de ver los temas de ingresos, vimos que encontramos una elevadísima evasión y elusión fiscal que rondaba el 8%, después el tema del pago de las amortizaciones. O sea, lo que quiero decirle es que conociendo ya más el tema de cuáles eran los números que estábamos percibiendo, tengo que confesar, no tengo ningún temor en admitirlo, que algunas de esas cosas yo las desconocía realmente. Y por supuesto que yo sabía que la situación fiscal era muy, muy seria, pero adicionalmente me encontré otra serie de información que no solamente corroboraba lo que ya sabía, sino que además veía que la situación era más delicada. O sea, lo que quiero decirle con eso es que, eso no solamente, por el lado de los ingresos, sino también por el lado de los egresos. Es decir, lo que quiero decirle con eso es que efectivamente el tema fiscal, como lo veo hoy, urge que se le entre cuanto antes, pero no solamente el gobierno. Ahí yo agradezco la primera parte de sus palabras diciendo que quiere ayudar. Entonces me gustaría que eso que usted está manifestando que quiere ayudar, pues lo hagamos en la práctica. Señor ministro, me preocupa su respuesta, cuál es el nivel de su equipo y el nivel de sus asesores. Porque ya cuando nosotros tuvimos estas discusiones, había toda una propuesta del gobierno de doña Laura Chinchilla, elaborada por el ministro Ayales, que ya decía todo lo que usted está comentando hoy. ¿Qué pasó con ese estudio? ¿Por qué no le dieron ustedes importancia? ¿Es un problema de los asesores? ¿Se concentraron más en la campaña política y menos en el fondo? Porque los documentos ahí estaban listos y había un diálogo nacional sobre ese tema, señor ministro. Don Antonio, esto que yo le estoy diciendo, primero fue un estudio posterior, lo del grado de evasión, y la parte del pago de amortizaciones, tengo que confesar que eso lo supe en agosto. Y usted me dice, ¿pero cómo en agosto? Bueno, porque yo mismo me extrañé, busqué toda la información que se me suministró, pero específicamente ese dato, y viera que no lo encontré. No encontré que toda la acumulación de deuda por no haber hecho los balances fiscales se me vencían o se nos vencen, porque no es un problema de gobierno, se nos vencen el próximo año. Bueno, señor ministro, me deja usted estupefacto. Me preocupo más de lo preocupado que estaba antes de hacerle la pregunta. Ajá. Porque esa es toda información que es pública, es información al alcance. El documento del ministro Ayales la señala. Usted no leyó el documento del ministro Ayales, lo conoció en su momento.
No, por supuesto que sí, conversé con él, no solamente vi los documentos, sino que conversé con él. Pero sí es un asunto muy delicado de lo que estamos hablando, porque eso no se conoce fácilmente, eso requiere todo un detalle, que hay una oficina específicamente para eso en el Ministerio de Hacienda, pero no es una información que se maneje así como públicamente. De hecho, en los informes que nosotros hacemos cada mes, donde presentamos todas las estadísticas de los ingresos y los gastos, esa información no aparece. Ministro, pero las colocaciones de bonos no tienen fechas de vencimiento al azar. Todas las colocaciones de bonos tienen fechas de vencimiento definidas. Las tasas de interés están ahí establecidas. ¿Cómo me puede decir usted que no tiene esa información? No, la información está, pero está en Hacienda, la tiene una oficina especializada en eso. Ellos sí tienen la información, pero no la habían trasladado porque todavía no era el tiempo de hacer el presupuesto. A la hora de hacer el presupuesto, el primer cuadro que me trajeron, inmediatamente lo pude observar. Por supuesto que ahora ya no solamente pregunto por el 2015, sino pregunto hasta el 2019. Entonces, deberíamos de concluir, señor ministro, que durante el proceso previo a asumir el gobierno no se dio un estudio a fondo de la situación real del país, no se estudiaron los documentos elaborados para ese fin y que por otro lado ha habido dificultad para poder llegar a conocer a fondo los temas y la información que hay en el Ministerio de Hacienda. Pero me preocupa, señor ministro, también algunas posiciones que usted ha hecho públicas. A usted hablaba ahora del caso de la visita a Washington cuando fue a visitar a Fitch. Después de que usted regresó, usted nos dijo a los costarricenses, le dijo al país que la empresa calificadora había reconocido que tenía un error en los cálculos y que no tenía la información completa. Y 2 días después la empresa ratificó que no había hablado con usted y que la información que ellos habían dado era la información verídica. ¿A qué se debe, señor ministro, que una tan parte suya y de parte de la firma Fitch sobre lo que ustedes estuvieron en Washington? Y le pregunto esto porque para nosotros es importante que usted pueda hacer los diagnósticos correctos en sus visitas con... No, eso fue una información no correcta que nosotros tratamos de corregir. Lo que sucedió fue que estando en Washington nos enteramos de lo que sucedió, digamos, de la publicación que salió, y en ese momento entonces hicimos contacto desde Washington. Y digo hicimos porque en realidad yo iba acompañado con el técnico de crédito público. Lo que se hizo fue que nos pusimos en contacto, él se puso en contacto en primer momento y le informamos que estábamos en Washington, que estábamos haciendo visitas a los organismos internacionales para ofrecerles información. De hecho, los organismos no tenían la información que nosotros les llevábamos. Y entonces ahí se le preguntó a la calificadora del por qué había sacado eso, si estaban enterados o no que nosotros estábamos en Washington dando información. Nos dijeron que no sabían. Entonces, lo lógico es que si no sabían que estábamos ahí y que estábamos dando información, de cómo sacan un comunicado. ¿No le parece a usted un poco extraño que el que saque el comunicado ni siquiera estaba enterado de que estábamos en Washington? ¿No le parece? No me parece, porque lo que dice aquí en las declaraciones del 10 de septiembre que usted estuvo, y perdone que insiste en este tema, pero es que usted es la cara de nuestro país ante los organismos internacionales en materia financiera y usted es la imagen del país. En esta oportunidad el vicepresidente dice que tuvo reuniones con 2 calificadoras, dice que expuso la situación financiera que vive el país, en donde la calificadora les admitió que la información no es la correcta, la que ellos habían brindado. Y después un señor César Arias de la
empresa calificadora dice que nunca hubo una reunión con el ministro de Hacienda y que por el contrario mantienen la misma posición que habían expuesto. De ahí es donde le digo que tenemos preocupación de que sentimos en muchas oportunidades que las posiciones son ambivalentes. Y volviendo a ese punto de que nos cuesta leerlo, señor ministro, y leer sus posiciones, usted estuvo aquí el 4 de junio en la Comisión de Asuntos Hacendarios, usted presentó su propuesta de meta fiscal, usted dijo en esta propuesta el 4 de junio que para el 2015 la meta era llegar a tener un déficit de un 1%, en lo que el déficit primario en un 1%, y en el 2016 el déficit primario en 0%. Y pocas semanas después nos remite un presupuesto en donde el déficit primario es el 3.6%. Esto, señor ministro, nos deja realmente preocupados de que usted pueda cambiar de criterio en pocas semanas en lo que es el déficit primario que va a tener el gobierno, y aquí frente a esta misma Asamblea Legislativa y en la misma comisión a la que usted viene pocos días después a pedirle un presupuesto con un incremento del 19%. ¿A qué se deben esos errores, señor ministro? No, eso no son errores, don Antonio. Eso es que hemos ido procesando información, hemos ido tomando mucho más acciones de las que la opinión pública sabe. Por ejemplo, le voy a dar una que usted no la sabe ahora, pero no me diga que por qué no se la dije hace un mes, y es cuánto aumentó los ingresos fiscales el mes pasado, en septiembre. Aumentó en un 12% respecto al año anterior. O sea, el año anterior, si calculamos el mismo indicador, da alrededor del 9, lo estamos poniendo 2 puntos más arriba. Lo que quiere decir es que ya creemos que las medidas han estado dando, digamos, su efecto. Entonces, con esto, lo que quiero mencionarle es que en esta primera estimación estábamos pensando de que podíamos tal vez acelerar más las cosas, pero no resultó en esa forma, y ahora creemos que hay una actualización, pero va por los dos sentidos, tanto por la parte de ingresos como por la parte de egresos, que sí se han venido reduciendo. En todo caso, la información que tenemos a este momento de agosto es que en relación a julio ya el monto que se requiere en cuanto a lo que es nueva deuda se redujo en 10.000 millones de colones. O sea, lo que quiero decirle es que estamos continuamente actualizando la información, y espero que al final de año tengamos tal vez no los números que inicialmente tal vez teníamos, porque son tal vez en ese momento eran números tal vez un poco optimistas, pero sin embargo yo continuaré informando de la situación paso a paso cada mes que la estamos actualizando. Lo que sucede, señor ministro, es que el error que usted presenta entre sus dos exposiciones ante esta Asamblea Legislativa es de un margen del 300%. Pues voy a darle tiempo para que converse con sus asesores. No, eso también, bueno, tiene que ver con lo que hablábamos del, sí, a ver si estamos en lo mismo, con el déficit pasivo, que no considera todas las acciones que se han venido haciendo. Eso lo que hace es que un porcentaje del PIB, por ejemplo, en lo que es el déficit primario, considerando todas las medidas, eso más bien tiende a reducir un poco los indicadores que ahí se tengan. Vamos a ver, porque tal vez no todos nos están siguiendo la presentación, porque me parece que no es correcto lo que usted me está diciendo. Usted estuvo aquí el 4 de junio en la Comisión de Asuntos Hacendarios, presentó su propuesta con su meta fiscal el 4 de junio, en donde lo que usted dijo fue: vamos a un déficit primario en el año 2015 de -1, y vamos al año 2016 a 0.
Pocos días después usted presenta el presupuesto con un déficit primario de 3.6, que es más del 300% de diferencia. Señor ministro, con un error del 300%, usted comprenderá que cuando usted le pide a esta Asamblea Legislativa que lo ayude, nosotros tenemos y sentimos temor, porque nos sentimos que estamos parados en arena movediza. Por eso mi pregunta. El documento lo elaboró usted y usted hizo la presentación. No es una interpretación, es un documento que usted elaboró y usted presentó en la Comisión de Hacendarios el 4 de junio. No, vamos a ver. Señor presidente, si quiere puede decretar un receso para efectos del tiempo para que lo... Le voy a hacer llegar el... No, ya. El asunto es así. Inicialmente se había previsto un ajuste más rápido, pero posteriormente, después de las conversaciones con los organismos y principalmente, en este caso con el Fondo Monetario, lo que se nos dijo es que se podía hacer más gradual y eso fue lo que en realidad sucedió. Esa es la razón fundamental. Vamos a ver si le entiendo. ¿Y más gradual significa entonces aumentar el presupuesto? Porque el presupuesto aumentó un 19%. Si no hubiera sido más gradual, ¿cuál hubiera sido el déficit proyectado y cuál hubiera sido el presupuesto que usted presenta? No, más gradual, digamos, en cuanto íbamos a cerrar el déficit primario. No, le entiendo, pero si es más gradual, si no hubiera sido esa la hipótesis, entonces ¿cuál habría sido el presupuesto que se presenta a la Asamblea Legislativa en contraposición al actual? Porque a la larga nos es mejor entonces que no sea tan gradual, si eso lo que está haciendo es aumentando el déficit primario y aumentando el gasto público en la forma en que está creciendo este presupuesto que me parece que es una verdadera calamidad para las finanzas públicas. Bueno, dos cosas, Antonio. Una es que eso de la gradualidad, eso se habló con el Fondo Monetario, pero eso incluía un cambio en los ingresos que ahora usted no está de acuerdo con eso, entiendo. Por ejemplo, el IVA. ¿Usted está de acuerdo con el IVA? No, yo señor ministro, yo siempre sigo pensando igual y soy muy consistente, pero aquí usted no estaba previendo lo del IVA, si eso fue el 4 de junio. Bueno, es que eso es una proyección, todo eso que usted tiene es una proyección. Pero la proyección es realidad cuando usted la hace efectiva con su presupuesto. Entonces no le entiendo, porque usted dice el 4 de junio que esta es una proyección y cuando la hace realidad tiene un margen de error del 300% en el déficit. Si estamos hablando del déficit del 300%, si a mí en una empresa, un gerente me falla en el 300% y como le puedo decir que no termina la quincena, porque imagínense lo que significa un error del 300% en el caso de un faltante de dinero en una empresa. En el Estado pues hay una liberalidad mayor, pero... Sí. Si quiere seguimos, ministro, porque... No, es que yo creo que hay como dos momentos diferentes, don Antonio. Uno es en la primera proyección que hicimos y otra es luego de las conversaciones con el fondo, que incluía otro tipo de supuestos y eso es la diferencia. En todo caso, lo que me parece que es importante es en este momento las diversas acciones que se han tomado y las proyecciones con base en, también hablo de proyecciones, de los posibles proyectos para generar ingresos en este y el próximo año. Voy a cerrar el tema porque creo que no tiene mucho sentido seguir en él, pero sí son dos momentos, pero es el mismo ministro y es el mismo gobierno y es la misma administración. Para mí es muy preocupante si vamos a entrar a aplicar nuevas propuestas fiscales, que usted, ministro, venga el 4 de junio, nos diga voy a un déficit primario de 1 o de -1 y
pocos días después nos traiga un documento y una propuesta con un déficit de 3.6. Me parece que es grave que esa situación se dé, genera inseguridad en los diputados y no quiero sonar grosero, pero me deja mucho que desear de parte de las propuestas y los números del Ministerio de Hacienda. Pero pasemos de tema. En esa misma presentación que usted hizo, habló de que tenía que ir el Ministerio de Hacienda al respeto del artículo 6 de la ley 8161. Ingresos corrientes con gasto corriente con ingresos corrientes. Pero eso no es lo que tiene el presupuesto de la República, la propuesta suya del presupuesto de la República, en donde estamos financiando el 50% con deuda. Entonces, mi pregunta es, de nuevo, ¿cuál fue el fin de llegar con las propuestas suyas a la Comisión de Hacendarios de ir a cumplir una ley que pocas semanas después también no se está cumpliendo? ¿Y cuándo se estaría cumpliendo el artículo 6 de la ley 8161, según la perspectiva que usted tiene como ministro de Hacienda? Dos cosas que yo quiero mencionar. Una es que con el Banco Mundial y con el BID van a venir a ayudarnos para cuantificar específicamente esos números que usted estaba hablando sobre el déficit primario y el déficit financiero. Ellos van a estar viniendo muy pronto y en ese momento vamos a tener las cifras más definitivas. Eso para terminar con la otra parte. Con esto, eso se viene aplicando desde el 2009, no sé si usted está enterado, eso que me está preguntando de ingresos corrientes y gastos corrientes. O sea, tiene 5 años desde que se viene haciendo, que prácticamente coincide con el tiempo donde se tenía superávit y después se tenían déficits. Entonces, yo creo que hacer a una administración que está apenas empezando, el hacer cumplir eso, pues usted sabe muy bien cuáles son los efectos sociales que eso tendría. De manera que yo estoy plenamente consciente de eso, tan consciente estoy que por eso estoy hablando de un artículo en la Constitución sobre la sostenibilidad fiscal y el tema de la regla fiscal, para que esto no nos vuelva a suceder a nosotros como país. Me alegro que venga la gente del Banco Mundial, creo que es urgente para que ayuden a afinar esos números, que no son míos, ministro, son números suyos. Tan consciente estoy de las dificultades de aplicar el artículo 6, que en conversaciones privadas con la Contralora General de la República he hablado de que hagamos una propuesta de un plan legislativo para las finanzas públicas que pueda tomar por lo menos 10 años para llegar a cumplir esta meta. Veo que la mía es mucho más prolongada que la suya, a la larga tal vez más realista. Pero mi comentario viene porque en el documento que usted presentó el 4 de junio es usted quien lo dice, y es usted el que lo dice, que no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital. Y es usted el que lo presenta como su propuesta fiscal para los 4 años de esta administración. Entonces, no soy yo el que le estoy poniendo el plazo. Le repito, yo creo que en esto llegaremos por lo menos a los 10 años para hacerlo de una manera ordenada. Pero si usted es el que lo está proponiendo para esta administración, entonces mi pregunta es, con lo que me está diciendo ahora, ¿ya no lo ve viable? No, ahí lo ponía al finalizar la administración. Lógicamente, no sería ni para este año ni para el próximo, y usted lo sabe muy bien, señor diputado. Sí, y se lo repito, yo lo veo a un plazo largo. Más bien me sorprendió que usted en su presentación del 4 de junio lo hiciera como una propuesta de corto plazo. Señor ministro, nosotros queremos ayudarlo, nosotros queremos apoyar, la verdad ese es nuestro interés, nuestra intención. Sin embargo, nos deja muy sorprendidos que las 2 primeras decisiones que toma esta administración en materia de gasto público es un incremento salarial que cuesta 62.000 millones de colones y un aumento de 51.000 millones de colones a las universidades, muy por encima de lo que establece el acuerdo del FES. Un 14% cuando ustedes recibieron el país con una inflación que no llegaba al 4%. ¿Qué significa desde la óptica suya de una administración fiscal responsable en materia de gasto público estos 2 compromisos que para nosotros desbordan la capacidad real del país?
Bueno, en ambos casos hay leyes que respaldan este tipo de gastos. Un acuerdo que ya se había tomado, no en esta administración, sino de administración anterior, para reconocer el tema de inflación. Eso es uno. Y en el caso del FES, igualmente hay un compromiso de ir llegando hacia el 8%. Entonces, en el próximo año se había convenido de pasar del 7.2 al 7.4. Ahora, estamos considerando seriamente si realmente eso puede ser factible a futuro, pero eso todavía no tenemos una decisión hasta tanto no conocer un poco más la evolución de los ingresos y los gastos fiscales. Señor presidente, ¿cuánto tiempo llevó? Le restan 2 minutos 58, don Antonio. Para los 15. Para los 15, sí. Sí, señor ministro, en realidad no comparto su criterio porque el aumento salarial se decidió con el voto del Poder Ejecutivo, en donde era una negociación y el aumento pudo haber sido menor, sobre todo ahora que la inflación está bajando. Y tampoco lo comparto en materia del fondo de las universidades. Era en todo caso más fácil pedir una norma en el presupuesto de la República de redimensionar la llegada al 8% que abrir las válvulas del gasto público. Me preocupa, señor ministro, que siento una impericia política en el manejo del ministerio y de la política de su despacho. El presupuesto de la República, una pregunta puntual. El presupuesto, antes de remitirlo, usted lo discutió con la fracción del Partido Acción Ciudadana, puesto que es la fracción que lo apoya a usted y es la fracción de su partido. Nada más le comuniqué a don Otón, pero unos pocos días, muy casi digamos en el límite, porque la verdad es, en la negociación que estábamos con las instituciones, para ir bajando los gastos, entonces eso nos llevó mucho más tiempo de lo necesario, de tal manera que a mí me hubiera gustado, pero no fue posible, el que pudiera haber una conversación larga sobre ese tema, sino que prácticamente fue por teléfono, digamos. Yo no soy quien para darle consejo, señor ministro, pero me parece que es prudente que ese tipo de documentos usted lo pueda negociar previamente con la fracción. Yo presidí esta asamblea cuando se aprobó el último plan fiscal y le quiero decir que el éxito fue que negociamos con la oposición desde antes de llevarlo. Y hasta la fecha nosotros no hemos recibido ninguna propuesta de parte de ustedes para negociar, ni antes de llegar a la Asamblea Legislativa. Señor ministro, el expresidente Arias acaba de hacer una manifestación pública que deja una señal preocupante en cuanto a la estrategia a seguir. ¿No le preocupa avanzar con un impuesto regresivo y a la vez tener la ley de empleo público, las dos al mismo tiempo, y que eso vaya a complicar el escenario político nacional? Mira, eso es así, pero... Tal vez sí, nos hacen silencio atrás, por favor. Sí es preocupante si ese fuera el paquete, por decir así, o los proyectos que se llevarían a cabo, pero me parece que con renta, con renta primero, y segundo, que aún en el caso del IVA se puede hacer de tal manera que sea lo menos regresivo posible. De hecho, eso es lo que estamos procurando hacer, o procuraríamos hacer más bien. Porque déjeme decirle que nosotros coincidimos plenamente con lo dicho por el diputado don Mario Redondo, en el sentido de que traer una propuesta de aumento de impuestos sin que antes esté la ley de empleo público, la ley de pensiones, la vemos prácticamente como una reforma que va a colapsar. Y si a la vez va a iniciar con un impuesto regresivo, lo vemos muy complicado. ¿Qué piensa usted de eso? De esa posición que estamos manteniendo varias fracciones y que le digo, yo he dicho en este plenario que usted ha tenido la virtud de unirnos a los partidos de oposición, porque al final
Todos hemos terminado pensando en esa línea, que si no viene la ley de empleo público y la ley de pensiones primero, no va a ser posible tener una reforma fiscal en el campo de los ingresos. Bueno, tal vez dos cosas, don Antonio. Uno es que estamos con un proyecto aquí para tener mayor control sobre lo que es la evasión y la elusión fiscal. Eso nos daría recursos para mejorar la parte de renta. No sé si usted estarían de acuerdo, o usted o su fracción, lo cual creemos que eso, digamos, ayudaría en relación con su pregunta. Ahora, yo creo que nuevamente quiero referirme a que hay tres maneras de hacer el ajuste. Uno, solamente pensando en gasto. Otro, pensando solo en impuestos, y otro es una combinación de unas cosas y otras. Nosotros hemos optado por la tercera. En el caso de que se opte por una primera, pues evidentemente tendríamos dos visiones de lo que es el ajuste fiscal. Porque ahí usted tiene los proyectos de ley de empleo público que quedaron de la administración anterior y otros más. Y también tiene una propuesta que hay en la Asamblea Legislativa sobre todo el régimen de pensiones, que hay reforma del Poder Judicial, reforma del Partido Unidad Social Cristiana, proyectos de ley de la diputada Sandra Piz, de tal manera que no tendría sentido que el proceso se atrase. Pero bueno, ha vencido mi tiempo, me faltó de tocar otros temas como exoneraciones, régimen cambiario, etcétera, pero quisiera concluir en estos segundos que me quedan. Señor ministro, de su exposición quedo preocupado, siento que es en alguna medida muy errática la propuesta del Ministerio de Hacienda y me parece que hay que tener algo mucho más elaborado para hacer realidad el respaldo de este plenario legislativo. Muchas gracias, diputado presidente.